Hola chicos, bienvenidos nuevamente a este video. Este video va a ser de cómo determinar el dominio y el rango de una función, aunque voy a iniciar con clasificación de funciones, que fue lo que vimos en el video anterior. Entonces, por ejemplo, tengo x cúbica más 2x más 1. ¿Qué clasificación de función ustedes le darían? Recordemos que las funciones se clasificaban en algebraicas, trascendentes, racionales, polinomiales y las polinomiales en cuadráticas, bla, bla, bla. Bueno, como pueden ver aquí la potencia sería una cúbica. Entonces esta función sería una función real de variable real que es algebraica, racional, polinomial y también a su vez es cúbica. 9 seno de x. Bueno, si recordamos, esas que tienen funciones trigonométricas, pues justamente eso. Entonces sería una función real de variable real, que es trascendental, que a su vez es trigonométrica. Esta sería, por ejemplo, una función real de variable real, algebraica, racional, polinomial, y el grado pues lo podríamos determinar si desarrolláramos este trinomio al cuadrado. Entonces, pues ahí no sé, sería seguramente a la sexta potencia. Aquí, por ejemplo, tengo a a la 2x. Aquí es una función, la potencia. Entonces, esa es una función exponencial justamente. Entonces sería función real de variable real, que sería a su vez trascendental. Y a su vez sería exponencial. Una trigonométrica, ok, lo mismo, función real de variable real, ya nada lo voy a ir poniendo, t de trascendental y sería trigonométrica. Esta sería una función real de variable real, algebraica, racional y en este caso sería lineal. Aquí por ejemplo, esta la podríamos dividir, pero como aquí no puedo dividir 2x cuadrada entre x cuadrada más x, esta sería una función real de variable real, que sería algebraica, y esta es no polinomial. No puedo dividir. Esta sería función real de variable real, algebraica, y tampoco puedo definir. Esta es lo mismo que 9 entre x a la 6. No tengo una potencia, entonces sería una función real de variable real, algebraica, bueno, sería algebraica, racional, y esta es no polinomial. O no racional. Esta también, x a la x, pues sería una función. Esta no sería una función. Puesto que no depende, pero pues le podríamos llamar que es una constante, función real de variable real, y que es constante. 9x a la 2 tercios. Recordemos que esto es lo mismo que 9x al cubo raíz cuadrada. Entonces esta sería función real de variable real irracional. Bueno, ya que tenemos esta parte, ahora vamos a entender todo lo que es lo referente a dominio y rango. Cuando estamos hablando de dominio y rango, nos dice que dominio es el conjunto de valores que se le pueden asignar a una variable independiente. Es decir, a la variable x. El dominio siempre va a estar denominado por x. Y el rango es el conjunto de valores que se le pueden asumir a f de x conforme a la variable x. En pocas palabras estamos hablando de y. En pocas palabras, cuando estamos hablando del dominio, son qué valores le puedo dar a x para que la función exista. Y el rango es qué valores toma y cuando yo asigno esos valores de x. Ejemplos. Tip número 1. Cuando es una función polinomial, cualquier función, x cuadrada, x más 2, x más 8, cualquier valor que tú le des,
va a existir. Entonces, el dominio va a ser de menos infinito a infinito. Y el rango también va a ir de menos infinito a infinito. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar cualquier valor. Por ejemplo, 5. 5 al cuadrado, 25. 3 por 5, 15. 25 y 5, 48, 48. Quiere decir que si yo le doy el valor de 5, esta sería la coordenada 5, 48. La función sí existe. Le puedo dar un valor negativo incluso. Menos 2 al cuadrado sería 4. 3 por menos 2, menos 6. 4 menos 6, menos 2 más 8 serían 6. Entonces ahí sería la coordenada menos 2,6. Ahí la función siempre sí existe. En el caso también esta es una función polinomial, entonces nuevamente hasta sin verlo. Dominio de x siempre va a ser de menos infinito a infinito. Para el rango, que va a ser en y, de menos infinito a infinito. Ojo, eso siempre va a ser con las polinomiales. Todas las polinomiales siempre van a estar de esa forma. Dominio de menos infinito a infinito, rango de menos infinito a infinito. Las cuestiones o las que cambian son aquellas en las que la función no puede existir, es decir, que es una función discontinua. Cuando lleven cálculo van a entender mejor esto de discontinuidad, van a analizar incluso de puntos de discontinuidad. Pero bueno, ahorita nos vamos a ayudarte un poco. Para que una función no exista, hay tres cosas súper importantes. 0 entre cualquier número es igual a 0. Pero si yo tengo cualquier número entre 0, esto no existe. Entonces, cuando la función dentro de un denominador es 0, esto no existe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para que la parte de abajo sea un 0? Pues vamos a despejarlo. Entonces, x más 4 fuera 0, x es igual a menos 4. Quiere decir que si yo le doy un valor de menos 4, la función no existe. Veamos. Sería 3 por menos 4, menos 12 más 1, menos 11. Menos 11 entre menos 4 más 4 serían 0. Y menos 11 entre 0 no existe. Entonces, aquí, ¿cuál sería el dominio? Muy bien. El dominio va a ir que x pertenece a todos los reales con x diferente de menos 4. ¿Sale? Es decir, todos los valores que puede tomar x menos el 4. En el caso del rango, pues también va a ser de menos infinito a infinito. Vamos a analizarla de abajo. También esto de aquí no puede ser 0. Entonces ahora voy a hacer x cuadrada menos 3x menos 10. Lo igualo con 0. Y esa la pueden resolver por fórmula general o factorizando. Yo lo voy a hacer factorizando. X menos 5 por x más 2. Entonces quiere decir que x1 es igual a 5 y que x2 es igual a menos 2. Entonces mi dominio de esta, x pertenece a todos los reales, pero con x diferente de menos 2 y x diferente de 5. Todos los demás valores sí va a existir, incluso un negativo, un positivo, un fraccionario, el que ustedes quieran. El rango también en este caso va a ser de menos infinito a infinito. Y aquí se vienen otras tres opciones. Lo voy a hacer con negro. Por ejemplo, en el caso de una raíz. La raíz de números negativos no tienen solución en los campos de los reales. Nos han dicho que las raíces de los números negativos no existen. Sí existen y se llaman números imaginarios. Pero no es un número imaginario, no es un número real. Entonces, solamente yo quiero que esto sea mayor o igual a 0. Entonces voy a hacer x cuadrada mayor o igual a 0. Entonces aquí x cuadrada menos 36 tiene que ser mayor o igual a 0. X cuadrada mayor o igual a 36. Cancelo el cuadrado con una raíz. X es mayor o igual a raíz de 36, que serían 6. Recordemos que una raíz tiene positivo y negativo. En pocas palabras, si mi función es mayor a 6, sí existe. Si es menor a 6, también no existe. Por ejemplo, 5 al cuadrado, 25 menos 36, la función no existiría. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para el caso del dominio de esa función, mi función va a ir de menos infinito a menos 6, unión, recordemos conjuntos, desde el 6 hasta el infinito. Es decir, todos los valores, mi resultado me dice x es mayor o igual
a 6 o a menos 6. Entonces, ¿cuáles son los valores mayores a 6? 6, 7, 8, 9, 10 mil, 1.000.000. ¿Sí? Del 6 al infinito pues son todos valores mayores a 6. Mayores o iguales. Pero también te dice mayor o igual que el menos 6. Entonces, mayores o menores que el menos 6 sería menos 7, menos 9, menos 10.000, los que ustedes quieran. Entonces, esto por eso hago una unión. El rango, recordemos que es una raíz, entonces no puede ser negativa. Entonces va a ir desde el 0 hasta el infinito. Y lo mismo va a suceder con estos. 49 menos x cuadrada tiene que ser mayor o igual con 0. Lo voy a hacer acá de este lado por el espacio. Lo dejé muy reducido. Entonces me quedaría 49. Recordemos que cuando cambio esto, se intercambia la desigualdad. Mayor que x cuadrada. Entonces x cuadrada mayor o igual a 49. Cancelo el cuadrado con una raíz. X es menor que más menos 7. Aquí, ojo, si yo tomo un valor más grande que 7, la función no va a existir. Por ejemplo, 8. 49 menos 8 al cuadrado sería 49 menos 64 y eso sería negativo. Entonces esta función, por ejemplo, el dominio en X va a existir justamente nada más de menos 7 hasta 7. El caso del rango, que es en Y, pues va a ser una raíz, entonces va a ser desde 0 hasta infinito. Y lo mismo con la anterior, ¿no? Esto tiene que ser mayor a 0, entonces sería 7 más x mayor o igual a 0. Despejemos, x mayor o igual a menos 7. Si yo le doy un valor de menos 7, nada más el menos 7, la función no existe. Entonces ahí sí puedo decir, el dominio va de menos infinito hasta menos 7, que no toque ese 7, entonces lo voy a dejar abierto, unión con menos 7 hasta infinito. O otra forma de expresarlo es x pertenece a todos los reales con x diferente de menos 7. Para el caso del rango, también va a ser una raíz, entonces va a ser de 0 a infinito.